Buenos días, soy José María Vázquez, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, y tengo el cometido esta mañana de conducir este acto académico que vamos a mantener con ocasión de la inauguración de la página web de la Cátedra de Historia de la Cultura Hispanoamericana. Me acompañan en el estudio los profesores Carlos Moreno Amador, al que ahora presentaré y que tomará la palabra en primer lugar, y la profesora doctora doña Inés Montano, a la que presentaré una vez que el profesor Moreno Amador una vez que concluya su intervención el profesor Moreno Amador. El descubrimiento geográfico de América dio lugar a un fenómeno de fusión cultural, pienso que sin parangón en la historia de la humanidad. Una fusión cultural que se manifestó tuvo unas manifestaciones realmente prodigiosas, como por ejemplo el barroco andino, con elementos indígenas y elementos españoles, y este conjunto de manifestaciones se le puede llamar, pienso con propiedad, cultura hispanoamericana. No hay una cultura anglo-india o, franco-vietnamita. Por eso me parece a mí, como decía, que no tiene parangón. Al estudio de las manifestaciones históricas de esa cultura, a fomentar ese estudio, se dirige la Cátedra de Historia de la Cultura Hispanoamericana, que fue fruto de un acuerdo entre la Academia Bolivariana de América y la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, un acuerdo suscrito hace unos 2 años y medio, si no me equivoco. Hoy se presenta en este acto la web de esa cátedra, presentación que hará su autora, como he dicho, la autora de sus contenidos, la profesora Inés Montanos. Previamente, el profesor Moreno Amador disertará sobre los estudios americanistas en España en la actualidad. Un tema de gran interés y que amablemente ha accedido tras una invitación de nuestra universidad a exponer. El profesor Moreno Amador es licenciado en Historia y licenciado en Periodismo, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla. En la actualidad es profesor del área de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, área en la que ostenta la Secretaría Académica integrada en el Departamento de Historia de América, Historia Medieval y Ciencias Historiográficas. Con anterioridad fue profesor de la Universidad de Sevilla, donde continúa ostentando algunas responsabilidades, como la de la Secretaría Científica de la revista Temas Americanistas. También es director de la Universidad Popular de Valverde de Burguillos. Por lo que se refiere a su docencia, es especialista en Historia Moderna de América y en los procesos de emancipación del continente americano. Sus investigaciones se centran fundamentalmente en la historia del poder y la corrupción en la administración colonial, en especial en el virreinato de Nueva España durante los siglos XVII y XVIII y en la historia regional de Tabasco.
además de en el estudio de las reformas borbónicas desde una perspectiva institucional, fruto de las cuales, de esas investigaciones, ha publicado varios libros y un buen número de artículos y capítulos de libros. Asimismo, ha participado en más de un centenar de congresos, jornadas y seminarios de ámbito nacional, español e internacional, y ha coordinado y organizado alrededor de una veintena de encuentros científicos en diferentes universidades españolas y americanas. Es miembro de un grupo de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, cuyo rótulo es Organización del Poder y Redes Sociales en la Historia de América, y también de otro grupo de investigación de su universidad de origen, la de Sevilla, cuyo nombre es Andalucía y América Latina, Fronteras Oceánicas, Redes Sociales, Ciudad y Territorio. Yo le agradezco muy sinceramente que haya hecho un espacio de tiempo en esta mañana para poder acompañarnos en esta presentación, y le cedo la palabra. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a José María, a la UNIR, por esta invitación que me extendieron hace ya un par de meses, y bueno, la verdad es que estoy encantadísimo de poder estar aquí hoy en esta presentación de la plataforma digital sobre la historia de la cultura hispanoamericana, vinculada a la Cátedra de Historia de la Cultura Hispanoamericana que la UNIR está poniendo en valor. Creo que es importante seguir acrecentando los lazos que nos unen con Hispanoamérica, y desde luego siempre es motivo de alegría, de celebración, que este tipo de cátedras, que este tipo de vínculos institucionales se sigan generando, que sigan generando sinergia, y que sigan acercándonos a esos elementos que sobre todo históricamente tenemos en común con el continente americano. Como decía, muchísimas gracias por la invitación, y tal y como me pidieron cuando me extendieron la invitación para venir aquí hoy, voy a reflexionar de manera bastante somera. Podríamos estar horas y horas hablando sobre esta cuestión. Voy a disertar un poco sobre los estudios americanistas en España en la actualidad, y sobre todo centrado en algunas cuestiones que considero importantes para establecer un estado de la cuestión, ¿no? Cómo estamos ahora mismo, de dónde venimos, en qué punto estamos y hacia dónde nos dirigimos, y sobre todo plantear una idea que quiero que quede clara desde un primer momento. El americanismo español está muy vivo. Hay una corriente historiográfica americanista cada vez más pujante, con una cantidad ingente de centros de investigación, de universidades y de iniciativas como esta que plantea ahora la UNIR con esta plataforma digital sobre la historia de la cultura hispanoamericana, que están poniendo cada vez más en valor el pasado, el legado común que España e Hispanoamérica mantienen, y creo que es importante pararse a reflexionar, como comentaba hace un momento, dónde estamos ahora, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos. Y por eso, como decía hace un momento, he titulado esta conferencia, esta charla, Los estudios americanistas en España en la actualidad, líneas de investigación, instituciones, proyectos, difusión, divulgación y también, ¿por qué no?, nuevos retos. Y empezando por el principio, reflexionando un poco sobre esa idea del americanismo español en la actualidad, con el cambio de siglo, la entrada en el siglo XXI,
Y analizando un poco esa línea continuista, las líneas de renovación y de apertura que el americanismo ha tenido, no solamente a nivel historiográfico, sino también incluso a nivel institucional, conviene empezar sobre todo haciendo referencia a que precisamente en el transcurso de estas 2 primeras décadas del siglo XXI, los estudios americanistas han experimentado un proceso de transformación muy profunda que afecta simultáneamente tanto a sus marcos interpretativos como a sus propias estructuras institucionales y a sus modalidades de inserción en el espacio académico internacional. Este proceso no debe interpretarse como una ruptura con la tradición historiográfica precedente, sino más bien como una relectura crítica de sus fundamentos, en diálogo con debates globales, y con una notable capacidad de adaptación a nuevas preguntas, a objetos y a escalas de análisis diferentes. El americanismo español contemporáneo, actual, se caracteriza por una extraordinaria pluralidad temática y metodológica, que convive con una sólida continuidad institucional. Esa centralidad histórica de espacios institucionales como Madrid, Sevilla o Salamanca, universidades de referencia del americanismo tradicional en la península ibérica, se ha mantenido, pero se ha visto acompañada también por la consolidación de nuevos polos universitarios, de nuevos centros de investigación que a lo largo y ancho de todo el país se han ido estructurando en torno a diversos grupos de investigación competitivos y también a la idea de una progresiva internacionalización de los proyectos y de las trayectorias investigadoras en gran parte de esas nuevas instituciones que poco a poco se han ido incorporando a los circuitos americanistas. Lejos de quedar confinado en esa historia político-institucional del periodo colonial que el americanismo más tradicional utilizaba para sustentar sus bases de difusión y de divulgación, el americanismo actual se despliega a lo largo de un amplio marco cronológico, desde la época prehispánica y hasta temas de rabiosa actualidad del propio siglo XXI, y se articula en torno a problemas historiográficos muy transversales como el poder, la mediación, la circulación, la identidad, la memoria, el género, la desigualdad o la relación entre la naturaleza y la sociedad y la cultura, entre otras muchas cuestiones. Este marco tan amplio ha favorecido, desde luego, una notable interdisciplinariedad en diálogo constante con otras áreas de conocimiento como la antropología, la historia del arte, la sociología histórica, la geografía o los estudios culturales, el tema que precisamente nos convoca aquí hoy. Con respecto a las principales líneas historiográficas que el americanismo en la península ibérica viene planteando en estas últimas 2, 3, 4 décadas, desde luego hay una serie de líneas que destacan por encima de las demás. Evidentemente esto no resulta ser un coto cerrado y podríamos plantear y reflexionar sobre otras muchas líneas de actuación y de investigación que actualmente los americanistas españoles están poniendo en boga, en valor en sus investigaciones y en esos encuentros, son múltiples encuentros científicos que a lo largo y ancho de todo el país se celebran pues con bastante frecuencia. Desde luego, una de las líneas fundamentales para entender esta evolución y esta reinterpretación del americanismo español en las últimas décadas, sin duda sería la línea que se circunscribe a aspectos relacionados con la historia atlántica, la historia global y los mundos ibéricos. Desde comienzos del siglo XXI, esta adopción de un enfoque de historia atlántica y posteriormente de historia global y conectada de los mundos ibéricos ha constituido uno de los principales vectores de renovación del americanismo español. Este giro ha posibilitado superar enfoques dicotómicos, metrópoli-colonia, para analizar los espacios americanos como nodos de interconexión, de circulación y, por qué no, también de negociación a escala transcontinental, abordando la conexión de ideas y prácticas entre Europa, América, África y, evidentemente, también Asia. Estudios recientes se centran sobre todo en redes de intermediarios, circulación de personas, bienes y saberes, flujos comerciales y comunicativos, prácticas de territorialización o construcción de espacios imperiales interconectados.
Otra línea de investigación, desde luego, muy pujante es la línea que se circunscribe en torno a la historia social y cultural del poder, a la justicia y también la continuidad acerca del análisis de las instituciones, pero con perspectiva de análisis mucho más actuales. Uno de los desarrollos más sólidos del americanismo español reciente ha sido principalmente esa renovación de la historia institucional desde una perspectiva social y también cultural. Lo cultural siempre muy presente en la historiografía americanista presente. Frente a aproximaciones normativas centradas en estructuras formales, los estudios actuales se centran mucho más en analizar prácticas cotidianas del poder, negociaciones políticas, cultura jurídica, el funcionamiento real de la justicia, la administración en los espacios, las jurisdicciones, la conflictividad social o la resolución de conflictos desde escala de ámbito mucho más local. En definitiva, la vida cotidiana del poder en América. Esta línea ha tenido desarrollo en muchísimos de los principales centros institucionales y, como digo, es una de las más desarrolladas y de las más pujantes en estos momentos. Otra línea de investigación que podríamos destacar es aquella que se centra sobre todo en el análisis y en la profundización de cuestiones relacionadas con la etnohistoria, los pueblos indígenas, la memoria o el propio territorio. La etnohistoria, precisamente, se ha consolidado como una de las líneas estructurales del americanismo español contemporáneo. Lejos de esas lecturas esencialistas, los estudios actuales ponen en acento, sobre todo, en la agencia indígena, en el uso estratégico del derecho de los pueblos originarios, la negociación colonial entre estos pueblos y el pueblo conquistador, la resignificación identitaria y cultural también de las propias poblaciones americanas, tanto prehispánicas como de sus evoluciones posteriores durante la Edad Moderna, y también en los conflictos territoriales. Con respecto a la historia de género, de familia y de vida cotidiana, que es otra de las grandes líneas historiográficas que actualmente se están poniendo en valor y que vienen poniéndose en valor desde mediados de la primera década de los 2000, sobre todo los estudios de género destacan por haber dejado de ser una línea periférica para convertirse en una perspectiva historiográfica transversal y muy importante para el americanismo, consolidándose plenamente en esa historiografía americanista española de la actualidad. Investigaciones sobre mujeres, familia, trabajo, religiosidad, honor, sociabilidad, se integran hoy plenamente en ese análisis, en ese debate del análisis acerca del poder y de la estructura social que conectó y convergió también en los espacios americanos, tanto en la Edad Moderna como también en la Edad contemporánea. Una gran producción científica que ha dialogado y que dialoga de manera continua y fluida con la historiografía internacional y también que ha generado una importante renovación conceptual en este campo en los últimos años. Por último, la historia contemporánea latinoamericana, sobre todo centrada en aspectos como las migraciones o la violencia política, también están presentándose como temas de rabiosa actualidad en los últimos años y el americanismo español, desde luego, ha reforzado notablemente su proyección hacia estos aspectos relacionados sobre todo con migraciones transatlánticas, con exilios políticos, con la diplomacia cultural, con la circulación de ideas, con movimientos revolucionarios o la violencia política que desde mediados de la centuria pasada, del siglo XX, vienen mostrando claramente una tendencia en cuanto a la actuación y la gestión del poder en aquel espacio regional. Y en este ámbito, aunque ahora hablaremos un poco más sobre los principales centros universitarios y de investigación que están desarrollando investigaciones americanistas, sí que me gustaría destacar sobre todo al grupo East America de la Universidad de Santiago de Compostela, que especialmente se ha convertido en un referente internacional, no solamente nacional, sino también internacional en el estudio relacionado y comparado con todo lo que tiene que ver con la transnacionalidad del siglo XX latinoamericano.
Y en ese sentido, y conectando con lo que acababa de comentar, también me gustaría destacar y poner en valor esa diversificación y esa ampliación de miras que la universidad y los centros de investigación españoles están poniendo en valor con respecto al americanismo en las últimas décadas. Como comentaba al comienzo de esta disertación, los grandes núcleos americanistas tradicionales, como pudieron ser Madrid, con departamentos propios de Historia de América, Sevilla, que todavía sigue siendo la única universidad que mantiene un departamento propio y exclusivo de Historia de América, o también espacios como Salamanca, Valladolid, que tradicionalmente han desarrollado estos espacios americanistas de investigación, se han visto complementados con una diversificación y sobre todo una amplitud de mira que ha hecho que el americanismo inunde gran parte de los espacios universitarios y de centros de investigación de todo el país. Evidentemente, Madrid sigue siendo uno de los grandes epicentros de esta cuestión, con la Universidad Complutense de Madrid a la cabeza, con un departamento multidisciplinar, pero que cuenta con más de 30 investigadores vinculados directamente a los estudios de historia y antropología y etnología de América, complementados también con los especialistas que se localizan y que se circunscriben, están adscritos a la Universidad Autónoma de Madrid. Podríamos hablar también de la Rey Juan Carlos, de la Carlos III, también de la UNIR, que está apostando muy fuerte, como vamos a comprobar en unos momentos, con la presentación de este espacio relacionado con los estudios culturales y que va a poner en funcionamiento la cátedra, la nueva cátedra que está arrancando ahora en la UNIR, y evidentemente también el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, con ese gran centro de investigación, el Instituto de Historia, radicado aquí en Madrid, que cuenta con más de un centenar de investigadores y que desde luego desarrolla un importante papel dentro de esa puesta en valor de la historiografía americanista ya desde hace bastante tiempo, pero sobre todo con grandes proyectos vinculados a la figura de Consuelo Naranjo. Ahora hablaremos de algunos de ellos, y que desde luego en la actualidad hacen o convierten al CSIC, al Instituto de Historia, en uno de los grandes centros de referencia del americanismo español. Junto a ellos, si ahondamos un poco regionalmente en las grandes zonas de expansión y amplitud del americanismo español, tenemos que destacar el espacio ocupado por las universidades que se circunscriben a la Andalucía occidental. Como decíamos, la Universidad de Sevilla, epicentro tradicional del americanismo, gracias al Departamento de Historia de América, gracias también a la Universidad Pablo de Olavide, que desde los años 90 arrancó y empezó a mostrar también un interés suscito por los estudios americanistas. La Escuela de Estudios Hispanoamericanos, un centro adscrito al Instituto de Historia, actualmente ciertamente defenestrado, pero con una gran biblioteca, la biblioteca de la Escuela de Estudios Hispanoamericanistas, que es uno de los grandes referentes del americanismo español, y junto al Archivo General de Indias, epicentro documental para gran parte de los americanistas que se preocupan por analizar y por estudiar el pasado colonial del Imperio Español. Desde luego se han visto complementados también con otras universidades que desde hace bastante tiempo también muestran, como comentaba hace un momento, un interés muy importante, están mostrando un interés y están poniendo su foco en los estudios americanistas. La Universidad de Cádiz o la Universidad de Huelva son algunos de estos centros, sobre todo desarrollando líneas propias en historia marítima, comercio atlántico, frontera o mundo colonial. Con respecto a la Andalucía oriental y también a la zona del Levante, podríamos destacar, entre otras, a la Universidad de Granada o la Universidad de Córdoba, que destacan sobre todo en historia social, cultural, religiosa, la Universidad de Murcia, la Universidad de Valencia o la Universidad Jaume I de Castellón, que vienen desarrollando líneas punteras, sobre todo en historia atlántica, en migraciones, en estudios de género o también en los estudios de la contemporaneidad. Con respecto al norte y al oeste peninsular, universidades
con bastante tradición y solera americanista, como pueden ser la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto o la Universidad de Valladolid y Salamanca, se han visto complementadas también con otras como la Universidad de Extremadura, que en los últimos años también se ha visto apoyada por una serie de instituciones que ahora comentaremos y que desde luego están poniendo en el mapa a la región extremeña como uno de los grandes focos de desarrollo historiográfico del americanismo en la actualidad. La Universidad de Santiago también se ha colocado dentro de ese epicentro, dentro del foco fundamental del desarrollo de la historiografía americanista en la actualidad, como comentábamos hace un momento, gracias a ese equipo de investigación East America que alberga en su seno a un importante grupo humano que está desarrollando importantes investigaciones en diversas temáticas, ¿verdad? Historia institucional, misiones, relaciones Iglesia-América, entre otros. Además de estudios culturales y migratorios, son algunos de estas líneas que destacan en esta región, en estas regiones del norte y del oeste de la península ibérica. También, ¿por qué no?, tenemos que poner en valor y destacar la ingente cantidad de proyectos de investigación y de grupos de investigación que al calor de este desarrollo del americanismo español han surgido en las últimas décadas y que desde luego muestran una densidad por volumen, pero también una continuidad por la cantidad de proyectos de investigación que en los últimos años vienen consiguiendo en concurrencia competitiva, tanto a nivel nacional como internacional, y también al hecho de que estos proyectos de investigación estén generando continuamente redes de intercambio de ideas y de conocimiento que están haciendo, desde luego, cada vez más fuerte al americanismo español. Uno de esos indicadores más claros que nos muestra la vitalidad del americanismo en la península ibérica en las dos últimas décadas es precisamente esa densidad, esa continuidad y esa internacionalización que están mostrando los proyectos de investigación financiados tanto por planes nacionales como por los programas europeos, y ahora hablaremos de un par de ellos porque tenemos el tiempo tasado y no podemos extendernos demasiado, aunque podríamos estar profundizando sobre estas cuestiones horas y horas, porque desde luego la producción científica y la ingente cantidad de proyectos de investigación que están consiguiéndose al calor de esta producción americanista son innumerables y desde luego muy destacables a nivel historiográfico. Lejos de iniciativas puntuales, como digo, se observa, gracias a esta cuestión, una consolidación de líneas estables sostenidas por grupos muy estructurados y muy bien organizados, con una fuerte capacidad de atracción doctoral y una alta producción científica que se manifiesta de manera suscita en la publicación de libros, de monografías, de monográficos en revistas, tanto nacionales como internacionales. Hablaremos también ahora de la divulgación y de la proyección del americanismo, precisamente sustentado en la gran cantidad de revistas de temática americanistas que hoy día existen en el territorio nacional, y que desde luego nos lleva a comprender o a posicionarnos en esa idea acerca de que las temáticas que estos proyectos están desarrollando se circunscriben perfectamente con esas grandes líneas de actuación que hemos comentado hace un momento, y que desde luego permiten ver claramente esa trazabilidad del americanismo español en las últimas décadas. Temáticas como el gobierno y el poder en los espacios americanos, intermediarios imperiales, cultura política, vida cotidiana, religiosidad, circulación de personas, objetos y saberes, migraciones, políticas, redes transnacionales, redes mercantiles, redes de comunicación y mundo atlántico o esclavitud, son algunos de los principales ejes temáticos que están guiando a estos proyectos de investigación en los últimos años. Y como no podemos hablar de todos porque estaríamos toda la mañana refiriéndonos a ello, simplemente como muestra he seleccionado un par de proyectos, sobre todo por su proyección internacional y por la trascendencia
que tienen para el americanismo no solamente nacional, sino también europeo e internacional. Me estoy refiriendo a los dos últimos proyectos que, comandados desde el CSIC, desde el Instituto de Historia del CSIC, por la profesora Consuelo Naranjo Orobio, están conectando a un volumen muy importante de instituciones, tanto nacionales como internacionales, y a investigadores, a un volumen enorme de investigadores que les permite y que nos permite conectarnos entre todos para ofrecer resultados mucho más globales y, desde luego, con perspectiva mucho más internacional. Connected World, The Caribbean Origin of the Modern World, un proyecto que se desarrolló entre los años 2019 y 2024, fue un proyecto internacional europeo con más de 2 millones de euros de financiación, que es muchísima financiación para un proyecto circunscrito a la investigación histórica. Conectó y reunió a más de 15 instituciones, tanto nacionales como internacionales, del Caribe y de otras partes del continente americano, y también europeas, que en total englobó a más de 104 investigadores y se centró en el Caribe como eje y espacio clave para analizar el desarrollo y la evolución de la Edad Moderna, sobre todo, como digo, en ese eje espacio Caribe tan importante para los intereses del Imperio Español durante todo el periodo colonial. Y actualmente, desde hace unos meses, el proyecto Transatlantic Crossroad Lab está también arrancando, y se trata de una red financiada por el programa Marie Curie, que está reuniendo actualmente a más de 24 instituciones, a Europa, Asia, África y América, y a más de 140 investigadores que están comenzando a proyectarse, sobre todo en esta idea de las conexiones transatlánticas a nivel global, que desde luego invita a pensar que va a arrojar unos resultados maravillosos a futuros para la historiografía y el americanismo de nuestro país, ¿verdad? Evidentemente, también debemos destacar cómo asociaciones, centros de investigación, fundaciones e instituciones culturales están aportando su granito de arena para mantener esa pujanza que el americanismo español, a nivel historiográfico y también a nivel de proyección internacional, está mostrando en los últimos años. Y si de instituciones y de asociaciones hablamos, desde luego cabe destacar por encima de todas a la Asociación Española de Americanistas, de la cual formo parte como socio y también como miembro de la Junta Directiva en calidad de tesorero desde hace más de una década, y que se ha convertido en las últimas décadas en el eje y en el motor fundamental para conectar a los investigadores americanistas que desarrollamos nuestras investigaciones y nuestros proyectos dentro de la península ibérica. Con más de 300 socios, una asociación que nace en 1985, que ha desarrollado más de 40 actividades, congresos y simposios internacionales desde entonces, se erige desde luego como la gran institución que aúna y alberga los intereses fundamentales de los americanistas españoles. En los últimos años, congresos internacionales muy destacados como el Congreso Internacional que, por destacar simplemente los últimos, ¿no? El Congreso Internacional que se celebró en Santiago de Compostela en 2021, el Simposio Internacional que se celebró en Plasencia en el año 2022, en Valencia, en la Universidad de Valencia en 2023, en 2024 en la Universidad de Málaga, o recientemente en 2025 en la Universidad Pablo de Olavide, en su sede de Carmona. Son algunos de los ejemplos, ¿no?, de este asociacionismo y de cómo revierte en la proyección y en la unión de intereses que los americanistas españoles tenemos en la actualidad. En este 2026, el próximo simposio internacional está por celebrarse ahora en el mes de junio, y lo hará en un marco incomparable como son las Merindades Espinosa de los Monteros, y estará organizado por la Universidad de Burgos, y la Universidad del País Vasco. Además de la Asociación Española
Española Americanista contamos con un volumen importante y muy interesante de instituciones, de centros de investigación, de fundaciones que a nivel cultural y a nivel de divulgación histórica están mostrando interés por el foco y por el desarrollo de las temáticas americanistas, y desde luego sirven de soporte institucional fundamental para que el americanismo muestre la pujanza que hoy día demuestra y desarrolla en nuestro país. Instituciones como el Centro de Investigaciones Históricas de América Latina de la Universidad Jaume I de Castellón, que organiza congresos, actividades, simposios, seminarios, ciclos, que conecta a doctorandos con especialistas reputados, que está teniendo la capacidad de movilizar no solamente a personal americanista nacional, sino también internacional. La Fundación Obra Pía de los Pizarro, con sede en Trujillo, en Extremadura. La Fundación Juste, la Academia Europea e Iberoamericana de Juste, que tiene proyección europea, pero también una proyección clarísima iberoamericana, con la celebración de un congreso internacional anual, con un premio para las mejores tesis doctorales de temática iberoamericanista anual, y que desde luego gracias al papel y a la apuesta personal que su presidente, Juan Carlos Moreno, está poniendo, no tiene nada que ver conmigo a nivel familiar, simplemente compartimos nombre y primer apellido. Ese interés personal que él está mostrando por favorecer y potenciar esa sección americanista de la Fundación, iberoamericanista de la Fundación, desde luego también es destacable, porque nos da una cobertura y un apoyo muy importante a los americanistas españoles. La Fundación Otoño Cultural Iberoamericano, con sede en Huelva, con una serie de exposiciones y actividades de divulgación que durante todo el año desarrolla, tanto en la capital onubense como en otros espacios, también andaluces como también de otras regiones, fundamentalmente Madrid. El propio Museo de América, ¿verdad?, que da soporte sobre todo al americanismo en cuanto a la proyección de divulgación que tiene para el gran público, a través de exposiciones, de la exposición permanente y exposiciones temporales que se vienen desarrollando anualmente en el espacio del museo. Justo acaba de terminar una exposición temporal sobre pintura cuzqueña, que ha estado disponible para su visita en el museo desde el mes de diciembre. Pues son algunas de estas instituciones que contribuyen de forma notable a la puesta en valor público de la historia de América mediante seminarios, ciclos de conferencias, exposiciones o actividades de divulgación, entre otras. Evidentemente, los congresos y los encuentros científicos suponen importantes hitos, no solamente para encontrarnos y mostrar esas líneas de investigación historiográfica que actualmente están desarrollándose en la península ibérica, sino también para ser conscientes y sobre todo celebrar de manera muy insistente el hecho de que se esté produciendo una clara renovación generacional en los estudios americanistas. Los congresos organizados por la asociación, como he comentado hace un momento, constituyen desde hace décadas el principal espacio de encuentro del americanismo español. En los últimos 25 años han sido fundamentales para marcar agendas de investigación, favorecer el intercambio intergeneracional y articular también redes académicas y de investigación estables y permanentes en el espacio peninsular. Pero no solamente eso. En las últimas décadas España ha tenido la suerte, y diversos centros de investigación han tenido, y universidades han tenido y hemos tenido la suerte de albergar algunos de los congresos más importantes que a nivel internacional se celebran en este contexto del americanismo a nivel mundial. Entre ellos, desde luego, el ICA, el Congreso Internacional de Americanistas, sus siglas, su acrónimo en español, en inglés sería el International Congress of Americanists, ha celebrado en las últimas 2 décadas hasta 2 encuentros en suelo español. En concreto, el 52 ICA, en 2006 se celebró en la ciudad de Sevilla,
fue organizado por la Universidad de Sevilla en colaboración con el Archivo General de India y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, y el 56 ICA tuvo un marco incomparable en el contexto de la Universidad de Salamanca en el año 2018. También el Congreso de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, AILA, posiblemente por orden de escalafón de importancia a nivel internacional, el segundo de los congresos más importantes que se celebra a nivel mundial sobre estudios e historia de América, también se celebró en el año 2017 en la Universidad de Valencia. Eso, desde luego, nos da la idea clara, nos muestra la idea clara de que el americanismo español está y tiene una clara proyección internacional y está muy vivo en las últimas décadas. Y desde luego los congresos de jóvenes americanistas también son muy destacables, debemos de poner el foco en ello porque están permitiendo y nos están mostrando a las claras que existe una clara renovación generacional y que las nuevas generaciones de americanistas vienen pisando fuerte y nos están asegurando que en los próximos años, en las próximas décadas, el americanismo va a continuar teniendo esa proyección que actualmente tiene. Posiblemente el más destacable de todos ellos sea el Congreso Internacional de Jóvenes Americanistas, que se celebra en Sevilla desde hace más de una década y que en la actualidad, este año, a final de año, va a celebrar su 11ª edición, si no me equivoco. Jornadas como las de jóvenes americanistas de la Casa Velázquez complementan muy bien a estos congresos. Son encuentros decisivos para la socialización, para la proyección de doctorandos y la incorporación de nuevas líneas y nuevos enfoques. Como decía, los canales de difusión, y con esto vamos cerrando, y de divulgación, se enfrentan también a una clara renovación y junto a la tradición de esas revistas científicas que nos muestran que el americanismo español cuenta con un ecosistema editorial sólido y muy asentado, entre las que destacan revistas como Revista de Indias, Anuarios de Estudios Americanos, Temas Americanistas, Boletín Americanista, Revista Complutense de Historia de América, Tiempos de América, Navega América, etcétera, etcétera, y que contribuyen y constituyen, desde luego, plataformas fundamentales para la circulación internacional de la investigación americanista desde la perspectiva nacional. Abordamos también nuevas formas de difusión y de divulgación en la actualidad. La transferencia del conocimiento hace que cada vez tengamos que poner más el foco en la ciencia accesible y en el mundo virtual. Y en ese sentido, sobre todo, la pandemia nos marcó el camino a cómo proceder y cómo actuar en ese sentido, en esa línea de gestión y de investigación a nivel de proyección virtual. Jornadas virtuales de Historia de América o investigaciones americanistas son grupos virtuales que en la actualidad albergan en su seno a miles de investigadores americanistas. Jornadas virtuales cuenta con casi 10.000 seguidores, por ejemplo, y desde luego muestran esa fortaleza que en la actualidad la divulgación virtual está teniendo en el mundo americanista. Y desde luego tenemos que celebrar, y creo que además esto nos sirve para conectar muy bien con lo que viene ahora, las iniciativas digitales y los nuevos retos a los que el americanismo se enfrenta en la actualidad. Creo que una iniciativa maravillosa que se presenta hoy, como es la de esta web, este portal sobre la historia de la cultura hispanoamericana, nos muestra a las claras cómo los nuevos desafíos digitales están poniendo en valor esa renovación generacional que nos lleva a pensar y a repensar la divulgación, las formas de divulgación y la apertura del americanismo español. Y en ese contexto, desde luego, podemos hablar de que el proceso de renovación generacional se encuentra en curso y que esa reinterpretación crítica de los fundamentos del americanismo, sustentado en todas estas cuestiones que hemos visto, nos va a llevar y nos está mostrando también que el americanismo español tiene una clara creciente capacidad de intervención en el espacio público y se está consolidando como una de las disciplinas históricas más activas en el ámbito de la divulgación histórica de calidad. Y por último, para concluir, para hacer un pequeño balance,
y plantear algunos desafíos de los estudios americanistas, preguntarnos hacia dónde vamos. Desde luego, cabe destacar que en conjunto los estudios americanistas en España atraviesan en la actualidad un momento de especial vitalidad, caracterizado por la convergencia de varios procesos positivos: consolidación institucional, internacionalización efectiva, renovación generacional, diversificación temática y creciente proyección social. El americanismo español ya no ocupa una posición periférica en los grandes debates historiográficos internacionales, sino que participa de ellos de forma activa, aportando perspectivas originales y basadas en una sólida tradición documental y analítica. No obstante, también plantea desafíos relevantes, entre ellos garantizar la continuidad de la financiación competitiva en un contexto cada vez más exigente, evitar la fragmentación excesiva del campo manteniendo espacios de síntesis y diálogo transversal, profundizar en la cooperación interuniversitaria e interinstitucional a escala nacional e internacional y seguir reflexionando críticamente sobre los marcos conceptuales empleados, en particular en relación con la historia global, la colonialidad o la construcción de memorias históricas. A estos retos, además, se une el desafío de sostener el equilibrio entre investigación académica y divulgación. En definitiva, el americanismo español se presenta hoy como una disciplina dinámica, plural y en plena transformación, con capacidad para adaptarse a los cambios que el contexto académico y social nos muestra en la actualidad, sin perder su identidad científica. Lejos de constituir un campo agotado, los estudios americanistas en España continúan siendo un espacio privilegiado para repensar la historia de los mundos americanos, sus conexiones globales y su significado en el presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Moreno Amador, por su brillante exposición que nos ha permitido, con esa panorámica que ha trazado, hacernos una idea cabal de cuál es la situación actual de los estudios americanistas en nuestra nación. Antes, por la premura en el comienzo del acto, no tuve la delicadeza de saludar a las personas que nos siguen a través de Internet y que, gracias precisamente al uso de las redes telemáticas, pues permiten que haya seguidores en los siguientes países: Argentina, Bulgaria, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. A todos ellos un saludo muy afectuoso. A continuación, la profesora Inés Montano va a hacernos la presentación de la página web que hoy se da a conocer. La profesora Inés Montano es la secretaria ejecutiva de la Cátedra de Historia de la Cultura Hispanoamericana y su tesis doctoral se tituló Filosofía de la Historia de América, los cronistas de Indias en el pensamiento español, y fue galardonada con el 5º premio de investigación a tesis doctorales Fernando Serreno Mangas y fue editada por la Fundación Europea e Iberoamericana de Just en el año 2019. Cuenta con numerosas publicaciones. Yo quisiera destacar los siguientes libros. Tiene un diccionario de cronistas de Indias, siglos XV al XVII, en 2 volúmenes, editado por la Fundación Universitaria Española en el 2017 y en el 2019. Y también hizo la edición de los textos relativos a la controversia de Valladolid, entre 1550, entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Tiene publicados también distintos capítulos de libros y es también
frecuenta las publicaciones en medios de comunicación diarios, como columnista con una frecuencia muy acusada. Nada más, yo le quiero agradecer también su participación y sobre todo el inmenso trabajo que ha realizado para dotar de contenido a esta página web que hoy les presentamos a ustedes. Muchísimas gracias. Agradezco la participación en este acto al excelentísimo señor rector, don José María Vázquez, y agradezco también al profesor Carlos Moreno por la participación, por la presentación que ha realizado. Y quiero agradecer también a la UNIR y al señor rector precisamente por acoger y por darle una nueva forma a mi investigación sobre los cronistas de Indias. Porque he pasado años y años investigando, recopilando, actualizando y en realidad pues, se puede decir atesorando esta información sobre los cronistas de Indias, que es la información sobre la historia y la cultura de Hispanoamérica e Hispanoasia. La Cátedra de Historia de la Cultura Hispanoamericana que presentamos hoy y inauguramos tanto la cátedra como la página web es una actualización de este proyecto y sin lugar a dudas es un proyecto enciclopédico con el afán de mejorar lo realizado hasta ahora. La Cátedra de Historia de la Cultura Hispanoamericana tiene sentido en sí misma. Es una base para los estudios de historia de la cultura de la monarquía hispánica que dio lugar a nada menos que una veintena de países independientes. Y también es una base sólida para la divulgación de la cultura y de la historia hispanos. Naturalmente, esta cátedra pues, está al servicio de la comunidad científica estudiantil de la UNIR y esperamos que sea consultada por los estudiantes, los docentes, los científicos de nuestra comunidad. Y, por supuesto, esperamos que sea un fundamento para la colaboración con los colegas que enseñan, investigan sobre estos asuntos. Y se trata, en fin, de una obra abierta, de una obra que está en permanente evolución. Es una obra que está en permanente crecimiento. Y además, pues la pretensión intelectual de esta cátedra es muy sencilla de resumir. Queremos que sea clave para la colaboración con otras instituciones, lo que subrayaba el profesor Moreno, con otras instituciones dedicadas a la cultura e historia hispanoamericanas o hispanas. Tanto dentro como fuera de la UNIR, evidentemente. Lo que queremos establecer es, a través de esta cátedra, lazos de unión de nuestra comunidad científica y docente con otras universidades y academias dedicadas al estudio y divulgación de la cultura hispana. Por lo tanto, y dicho con orgullo, esta cátedra ya une los dos lados del Atlántico, gracias a la constante e incansable labor de estimado Amílcar Tapia Tamayo y su gran equipo de la Academia Bolivariana de América. Y quién sabe, quizá pronto contaremos con otros colaboradores, por ejemplo, la Academia de la Lengua Española Norteamericana. Y ahora, pues paso directamente a la presentación de la página que presentamos hoy, de la página web dedicada a la Cátedra de Historia de la Cultura Hispanoamericana, y lo haré en brevedad. Siguiendo la sentencia sabia de nuestro Baltasar Gracián, pues más valen quintaesencias que fárragos. Así que, pero previamente, no puedo olvidar la labor del equipo de Javier Garrido, Rita Rincón, Marta Aldana, todo este equipo. Quiero agradecerles porque precisamente ellos gracias a ellos ha sido posible esta página que pues básicamente tenemos aquí el diseño y toda la funcionalidad, ¿no? Gracias a ellos esta página funciona. Muchísimas gracias por enseñarme mucho también y estar siempre ahí ayudando.
Así que nada, y ahora procedamos a nuestra página porque aquí la tenemos con este diseño, vemos ahí, ¿no?, los territorios, por así decir, desconocidos. ¿Qué tenemos aquí? Evidentemente, aquí se explica el proyecto, tenemos la actualidad, contacto, y si avanzamos, vemos distintas categorías que encontramos aquí, por ejemplo, cosmógrafos. Si regresamos aquí tenemos cronistas generales, cronistas oficiales, y todos estos grupos, evidentemente hay varios autores que aparecen en varios grupos, porque muchos de ellos pues tenían una vida muy, muy interesante, evidentemente, tanto humanistas pueden aparecer entre los eclesiásticos como estudiosos de lenguas indígenas entre los humanistas. Así que esta es la estructura principal. Luego tenemos el buscador. Aquí, por ejemplo, podríamos buscar a cualquier personaje, por ejemplo, Pizarro, y nos salen no solamente el propio Francisco Pizarro, sino también nos salen en qué entradilla, ¿no?, en qué cronista lo menciona. Pero ahora voy a regresar a las categorías. Y aquí, por ejemplo, en la categoría de descubrimiento, además, no debería sorprenderle a nadie que estén aquí las Filipinas, es decir, como he citado anteriormente, Hispanoasia, porque Hispanoasia dependía directamente de Nueva España, del virreinato, es decir, que fue la prolongación de Hispanoamérica, por así decir, con lo cual también hemos añadido aquí el apartado dedicado a Hispanoasia, es decir, a las Filipinas. Y, por ejemplo, si entramos en el apartado de la categoría del descubrimiento, tenemos una pequeña entradilla y varios personajes. Evidentemente aquí estará Andrés de Urdaneta, Hernán Cortés, todos más conocidos, menos conocidos. Ya tenemos también a unos anónimos. Y pues aquí podríamos, por ejemplo, entrar en Bernal Díaz del Castillo, este personaje tan interesante. Y tenemos evidentemente los datos básicos, luego la biografía. Y luego después también tenemos aquí los apartados, porque esta página web, esta cátedra está hecha para la consulta de estudiantes, de docentes, de especialistas y simplemente del público curioso, ¿no?, el público que quiere descubrir. Entonces, aquí tenemos biografía y luego ya cada uno, depende de sus intereses. Si es una investigación, pues puede profundizar, ver la obra, los manuscritos, si están, por ejemplo, las obras digitalizadas y los manuscritos originales digitalizados, puede entrar en ellos. Luego tenemos las ediciones al máximo, recogidas al máximo, todo tipo de ediciones. Evidentemente, si puede faltar alguna, lo vamos a ir añadiendo, para eso está la sección de contacto. Y finalmente, como esta obra ha sido editada tantas veces, es enorme este apartado, y el apartado de bibliografía, que nos permite ver pues, los estudios que se han realizado sobre, en este caso, Bernal Díaz del Castillo. Pero esto sucede también con cualquier otro. Claro que hay algunos cronistas prácticamente olvidados que tienen muy poca información y bastante poquitos estudios, pero ahí están y igual nos encontramos con algún especialista que nos pueda aportar sus artículos, que no los hemos encontrado de momento, pero ahí está la obra, como he mencionado, está la obra abierta. Además, también aquí estamos todavía en los años, aquí pueden ver que van apareciendo, ¿no?, los enlaces también a los artículos. Y voy a regresar al principio. Como hablamos de las épocas bastante lejanas, hay algunas cosas, hay algunos términos que pues se nos han olvidado, básicamente, ¿no?, o simplemente no los tenemos presentes, los que no trabajan, por ejemplo, en el ámbito de historia del siglo XV, XVI. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la biografía de Bernal Díaz de Castillo aparece numerosas veces la palabra encomienda. Entonces, ¿qué es una encomienda?, se pregunta uno cuando lo está leyendo, si no
si no se acuerda de este término, perfectamente pueden dar a este término y inmediatamente tienen una breve explicación de esto. Igual que la encomienda, pues se puede encontrar varios otros términos, por ejemplo, la audiencia, lo que quiere decir es la audiencia real y un poco brevemente están explicadas sus funciones, ¿no? Como ven, en esta página web, básicamente el término colonia solamente se utiliza aquí para aclarar porque esta página web y esta cátedra es de la historia de la cultura hispanoamericana, es decir, el término latinoamericano ni el término colonia se utiliza refiriéndose a los virreinatos porque estos términos completamente carecen son anacrónicos, es decir, en esta página mantenemos que los territorios eran virreinatos. Como el término colonia aparece a partir del siglo XVII, pues no lo utilizamos aquí. Y además el término virreinato también lo pueden consultar en qué consistía. Está aquí el virreinato, virrey. Hay otros términos, ¿no? Por ejemplo, la visita, que eran inspecciones. Pero más o menos esto es lo que tenemos. Yo invito a todo el mundo, por favor, echadle un vistazo, buscad a los personajes, quiero decir, a los cronistas, quiero decir, a cualquiera que estuvo en América o no estuvo en América, sino escribió sobre ella. Lo pueden buscar aquí en este buscador o simplemente entrar y bucear ahí entre estas categorías. La verdad es que estoy muy contenta. Muchísimas gracias de nuevo. Y invito de nuevo, por favor, echadle un vistazo y espero que les guste. Y si falta algún personaje y si falta algo, por favor, en contactos, esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, por esta explicación tan clara de qué es la página y en qué consiste. Nos hicieron llegar las personas que se inscribieron a esta retransmisión algunas preguntas. Como es un poco tarde, voy a elegir dos. Una la envía don Javier Pollatos desde España. Bueno, cualquiera de vosotros que quiera responderla puede hacerlo, ¿no? Dice, ¿en qué medida la cultura hispanoamericana puede propiciar de forma concreta un futuro mejor para Hispanoamérica y para España? Es una pregunta que más que hacia el pasado me da hacia el futuro, pero bueno, ahí os la dejo por si se os ocurre decir algo, ¿no? Sí. Bueno, pues... No, por favor, vale. Estamos hablando de cultura. Sí, yo diría que evidentemente después del virreinato existen estamos hablando de la historia y cultura hispanoamericana que proviene del virreinato, ¿no? De la cultura virreinal. Entonces, una vez los países independientes, mejor dicho, una vez estos virreinatos, estos territorios hispanos se han convertido en países independientes, la separación política no debería implicar separación cultural y cultural e histórica. O sea, quiero decir que algunos debates que tienen lugar actualmente sobre que si tengo la culpa yo, que si tú, que si mi abuelo, que si no sé qué, o sea, son debates absolutamente estériles porque toda esta cultura está basada en una cosa muy sencilla y que ha tenido lugar desgraciadamente solamente en Hispanoamérica y no por ejemplo, en América inglesa o en América francesa, ya que
está basado en el mestizaje a partir básicamente de la conquista o del descubrimiento. Queremos que no, aquellas personas, los cronistas, los indígenas, los mestizos, trabajaban juntos, convivían juntos y conquistaban juntos, porque no olvidemos todos estos grandísimos territorios al norte de Nueva España. Quiero decir, México actual es la mitad, en el mejor de los casos, la mitad del territorio de Nueva España, del virreinato. Llegaron hasta Alaska, no llegaron hasta Alaska los españoles gachupines, como les llamaban ahí en Nueva España. Llegaron mestizos, españoles peninsulares, criollos, es decir, españoles de Nueva España. Es decir, fue un proyecto común. Entonces, políticamente ya son una veintena de países, es una riqueza tremenda, cultural e histórica. Entonces, si aceptamos esta riqueza y colaboramos simplemente para estudiarla, es que, por ejemplo, nuestro colaborador Amílcar Tapia nos manda, pueden consultar los informes en el apartado de la actualidad, nos manda informes sobre la enorme riqueza de documentos y de los archivos, que algunos están en un estado lamentable y abandonados. Es decir, solamente si nos ponemos en serio a estudiar y simplemente salvaguardar la cultura común, yo creo que esto ya per se nos enriquece. Esto ya per se nos enriquece y nos da muchísimo, también yo diría que ánimo para reconocer que lo hispano no es algo denigrante, no es algo, y que el pensamiento español existía. También hay que poner esto, porque estamos ahí con la cultura e historia, evidentemente estamos con los pensadores, aquí están los humanistas. Y hubo muchísimos humanistas, sobre todo si tomamos el siglo XVII y XVIII en Nueva España, en el Virreinato de Perú, por todo el territorio, estudiosos de la ilustración. Muchas veces se dice que no existía ilustración en Hispanoamérica, sí existía. Entonces, yo creo que este enriquecimiento y canalizar este mutuo enriquecimiento entre los países hispanohablantes, yo creo que esto es lo que nos podría aportar. Muy bien. Antes de que se me olvide, pienso que sería oportuno decir cuál es la dirección de la página web. Exactamente. La dirección de la página es catedrahch.org. catedrahch.org. Proviene, ¿no?, de la Cátedra de Historia de la Cultura Hispanoamericana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y la otra pregunta que nos la envía don José Luis Ros, la otra que voy a lanzaros, aunque más que con la historia tiene que ver con la idiosincrasia, las idiosincrasias diversas nacionales, porque dice, ¿por qué creen que los anglosajones celebran más lo que les une que lo que los separa que los hispanos? Bueno, por participar un poco del debate también, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver con una cuestión cultural y sobre todo con una cuestión de apropiación, ¿no? De apropiación cultural. Y en ese sentido me parece que la propia forma en la que se disoció el Imperio Español en América nos permite entender el por qué muchas veces celebramos más lo que nos separa de lo que nos une. Cuando se cierran los grandes procesos de emancipación de lo que fue la América española, vemos con bastante claridad cómo estas nuevas realidades nacionales que surgen al calor de esa disgregación del gran imperio
intentan de manera bastante clara elaborar y construir identidades nacionales para romper con lo anterior y, sobre todo, mostrar esa independencia no solamente geográfica, física, política, sino también ideológica, cultural, que les permitiera avanzar y, sobre todo, crear un camino histórico diferente, diferenciado del resto de regiones y, sobre todo, disociado del pasado español. Ahí, bueno, pues podemos hablar de cómo en esa construcción de identidades nacionales se hunden raíces, sobre todo en lo prehispánico, ¿no? En las sociedades prehispánicas y en cómo éstas articulan ese discurso. Pero bueno, en parte yo creo que es un error importante. Como comentaba Inés hace un momento, es evidentísimo que tenemos un pasado común, un pasado cultural común, y que seguimos manteniendo un presente, una identidad cultural común con Hispanoamérica, fruto de más de 3 siglos de contactos, de intercambio, de conocimiento, de cultura, de idiosincrasias, de formas de vida, de modelos de vivir, ¿no? En definitiva. Y yo creo que evidentemente esas construcciones de identidades nacionales que surgen al calor de las independencias en el 19 son la base, creo, la base sustancial del porqué en el caso de lo hispanoamericano pensamos mucho más en lo que nos separa de lo que nos une, cuando posiblemente podríamos de manera mucho más sencilla encontrar cuestiones que nos unen y no que nos separan, ¿no? Como decíamos, una cultura común, una lengua común. Somos, en la actualidad, ya perdí la cuenta, pero debemos de andar por los 450, 500 millones de hispanohablantes, ¿no? Y evidentemente eso, unido a los propios desarrollos culturales, los modos de vida de gran parte de las regiones hispanoamericanas, y que tienen mucho que ver también con su pasado vinculado a la inmigración fundamentalmente del sur de la península ibérica, ¿no? Hace que sea, yo creo que es necesario que empecemos a pensar más en lo que nos une, a pensar en lo que nos separa. La propia configuración o el resultado del proceso de emancipación de América del Norte, por ejemplo, nos dice lo contrario. Esas 13 colonias terminan fusionándose en un solo ente corporativo, político-administrativo, con un modelo claramente de corte federal, con bastante independencia en cuanto a los diferentes espacios que ocupa ese territorio político administrativamente unido. Pero eso hace que posiblemente tengan más sencillo, a nivel de construcción de identidad nacional, celebrar lo que les une y no lo que les separa, ¿no? No sé si, bueno, sobre esto podríamos estar hablando horas y horas, pero creo que es una respuesta sencilla para intentar comprender el porqué y, sobre todo, intentar dejar sobre la mesa ese debate y esa reflexión acerca de empezar a buscar también nexos de unión y puntos en común, que los hay y muchos. Y creo que hay que celebrar este tipo de iniciativas como la que se presenta aquí hoy, porque hacen mucho bien al pasado y, sobre todo, a la historia de Hispanoamérica y de los lazos que unen a Hispanoamérica con la península ibérica. Pues muchísimas gracias a los profesores Moreno Amador y Montano por las disertaciones que han realizado, que han sido ambas muy brillantes y aleccionadoras. Muchas gracias también a ustedes que nos han seguido a través de Internet. Seguramente la grabación que se ha realizado se colgará, pienso que en YouTube, y por si quieren comunicar a alguien que tenga interés, pues la existencia de esta grabación. Muchas gracias.